Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nuevo aquí en un programa de Zona Teatro. Estamos ahora transmitiendo desde las instalaciones del Colegio de Arte Dramático de la UAP. Recuerden que Zona Teatro habla, comenta y se sumerge en todos los temas que tienen que ver con teatro, todos los agentes que hacen posible este fenómeno. Y pues bueno, nos venimos como que al origen, al inicio, a donde de alguna manera todo el artista poblano o que piensa salir a los escenarios poblanos o por lo menos a los escenarios de nuestra nación, pues de aquí van a salir. Estamos con la con el noveno semestre. ¿De qué generación serían ustedes? 2020. Sale. Sí, Okay. Los pandémicos. Ándale. No, o sea, serían como la generación número 20, más o menos. Veintitantas, ¿no? No, macayo. Ya desde 1997 para acá, ya pasó un tiempo, ¿no? Sí, 25 generaciones. Maestro Vélez, dígame. ¿Qué se ha sentido vivir tantas generaciones ya? Híjole, pues en principio, cuando decides dedicarte a esto, si no lo haces con gusto, si no te satisface lo que haces, pues no lo hagas. Y por eso fue que yo decidí venirme a Puebla, decidí dejar el Europel o todo lo que yo estaba haciendo en la Ciudad de México y en otros lados, y decido pues venirme a Puebla y a la UAP. Y desde entonces pues me ha tocado ser testigo de pues desde la primera generación que salió hasta ahora con estos que están por salir. Entonces bueno, pues me siento satisfecho, y más cuando después de que están aquí con nosotros yo los veo afuera haciendo lo que aquí se les inculcó de una manera primaria, si tú quieres, porque uno tiene que seguir pues preparándose, descubriendo más cosas y además caminando con el ritmo de la misma sociedad y la tecnología y estas nuevas propuestas de la escena. Entonces cuando yo los veo en escena, ya no como alumnos, cuando los disfruto digo, creo que hice bien las cosas. Podría decir que en un 80% de todos los exalumnos que he visto, digo, bien, ¿no? Y podríamos hablar de nombres, tú mismo, ¿no? Muchas generaciones que han emigrado de Puebla y que pues ya están inmersos en la televisión, ¿no? El que hablábamos hace un momento, nuestro querido Pedro Chunti, ¿no? Que ahora ya gran actor de series y demás. Como él, pues hay muchos, ¿no? Directores. Aquí mismo tenemos egresados que ya son profesores, ¿no? David, Lasein, Pablo Cano y Silvia, ¿no? Silvia Sánchez, que fueron alumnos míos y ahora son mis compañeros de trabajo. Entonces, por eso estoy aquí y por eso sigo aquí hasta que las fuerzas pues me lo permiten. Aunque de pronto sí, como que medio te decepcionas, que ya no son los mismos, que no llego, que porque tengo no sé qué, pero bueno, también tomemos en cuenta que es parte de las generaciones que se están viviendo en este momento, que son vertiginosas, que son de pantalla, que tengo aquí y le paso y no registré que vi, pero lo puedo regresar, ¿no? Entonces, eso como generación, si nosotros como profesores no lo registramos, estamos mal. Entonces tenemos que meternos también en ese mundo de esas nuevas generaciones, de tu generación a ellos. Pareciera que no ha pasado el tiempo. Oye, acabas de decir algo bien interesante, ¿no? ¿Qué espacio tan grande, qué diferencias tan grandes
de, por ejemplo, oír anécdotas de alumnos del maestro Héctor Mendoza, donde si llegabas tarde, reprobabas todo el semestre, donde estando a 2 minutos de entrar, agarrabas un ladrillo, te rompías el hocico para poder entrar a la clase del maestro Héctor Mendoza, y hoy día, ¿qué pasa? No pasa Han cambiado esas situaciones, sí, donde compromiso... Acabo de recibir 5 mensajes que no van a llegar, porque tienen corto, porque tienen otras ocupaciones, y el ensayo, que estamos a una semana de estreno, les es más importante que el trabajo en equipo. Entonces prefieren irse a lo particular y dejar a un trabajo colectivo. Entonces este tipo de generaciones es lo complicado. A esto nos estamos enfrentando los que venimos de esas generaciones, ¿no? Lo que decías, sí. ¿no? El skip. Sí, va. No supe qué es. Lo vuelvo a ver. Y no. Digo, en nuestro caso, pues era de otra forma, ¿no? Yo les comento a ellos, yo no pasé mi último 8, porque no se ponía más de 8 en aquellos tiempos, si no cumplía 100 funciones de la obra, de tu práctica escénica. Ahora se cansan porque dan 3 funciones de la misma obra. Entonces, no, está muy vertiginoso el cambio generacional. Entonces tenemos que adaptarnos, porque podemos echarle la culpa a ellos. No es culpa de ellos. Creo que es un problema social, en donde tenemos culpa todos. Porque ¿quiénes fueron sus papás? ¿Y quiénes fueron sus abuelos? Entonces es una herencia que se va dejando. Y ahora lo que yo siempre les he dicho, ahora les toca a ellos enfrentar este mundo en el momento en que salgan de aquí, ¿no? Ahorita que ya prácticamente a meses de salir de la carrera, ¿cómo se están imaginando o cómo se sienten a ya no estar cobijados por esto? Supongo que muchas de las cosas que hacen, lo hacen porque se sienten protegidos, se sienten resguardados, pero a meses de salir y de perder todas esas cosas, esos privilegios, ¿qué les pasa por la mente? ¿Alguien? Ya tuve la fortuna de permanecer a una compañía aquí en Puebla durante 5 años, justamente con un chico egresado de acá, de dirección, que es Cristian León. Entonces, prácticamente enfrentarte afuera ya a un mundo diferente, ya a un mundo profesional, la verdad es que cambia mucho, porque implican muchas cuestiones, como lo dice el propio profe Avilés, a la disciplina de poder llegar a tiempo, también la cuestión de los trazos, el guión. Allá afuera el mundo laboral sí cambia bastante, es un poco, no rudo, pero sí te enfrentas con la realidad de hacer teatro. Entonces también te enfrentas a muchos escenarios, no siempre vas a tener la oportunidad de tener un piso. A veces, hablando desde mi propia experiencia, me tocaba presentarme como en Analco, y en Analco pues es piedra, es tierra, o incluso cuando vas fuera de Puebla como a los pueblos mágicos, también la gente, el público, enfrentarse a un público para captar la atención, sí es algo difícil, pero no complicado. También lo importante aquí para agregar es la pasión que tienes, ¿no? por hacer teatro, y también es de valientes el poder hacer teatro y enfrentarte afuera. Sí pierdes como estas cuestiones, pero también es válido el ya no depender de privilegios, porque ahora es cuestión de tú luchar por tus sueños, qué es lo que realmente quieres lograr como actor, director, para crear compañía. Ya es la cuestión del hambre que tengas tú para poder salir. ¿Ustedes cuando entraron a la carrera, entraron con un sueño o entraron con una visión de carrera? Porque son dos cosas muy diferentes, ¿no? Les cuento, a mí mi experiencia fue más como un enganche, porque yo no sabía nada de esto, yo no conocía el ambiente del arte. Cuando veo por primera vez una obra de teatro es cuando me engancho y veo, y lo primero que pasa por mi mente es yo quiero saber cómo se hace eso. Sin embargo, cuando entro a la carrera,
me encuentro con muchos compañeros que tienen el sueño, ¿no? ¿Cuántos de ustedes entraron con el sueño y ahora se ha transformado en carrera? Bueno, yo debo admitir que al inicio igual entré como un sueño y no quiero decir que no lo he dejado porque siento que es una meta, pero mi sueño es participar en una novela, como dice el dicho, o La Rosa de Guadalupe. Y de ahí pues ya estás dentro de la televisora y mi sueño es justamente que me empiecen a agarrar para películas. Actualmente ahorita mi sueño está pendiente. Gracias a Dios, ahorita ya tengo como, después de terminar la carrera, un trabajo en Secretaría de la Cultura. Entonces ya voy a lo que es el teatro, empezando por ahí. Entonces sí cambió, pero a la vez no. Okay, sigue ahí, sigue latente. ¿Alguien más? Yo creo que los sueños se materializan, en especial aquí. Yo recuerdo que cuando llegué aquí para pedir informes, me parecía una locura el poder entrar y justo como usted dice, ¿no? Ser parte del cómo se crean las historias, del cómo nacen las ficciones. Y en cuanto entré, que entramos virtual, creo que la mayoría, a lo mejor fue un poco un bajón, pero creo que entramos 120 aspirantes de nuestra generación y si no me equivoco, seguimos 100 aspirantes de esa generación. Entonces, creo que la determinación de muchos de nosotros se ha mantenido y también la disposición por cumplir ese sueño. Y creo que se ha materializado gracias, por ejemplo, a los profesores, a los contactos que hemos logrado, ¿no? Creo que lo veo, ¿no? Con mis compañeros. Saliendo de aquí, la mayoría, yo creo que el 70% ya está pensando en qué va a hacer saliendo, no solamente formando parte de una compañía, sino incluso siendo productores de sus propias historias, de lo que quieren contar al público. Ya saben cómo se crean esas historias, ya saben cómo captar la atención del público y traerlos a una convención, ¿no? Con nosotros. Entonces, yo creo que esta carrera hace que nuestro sueño de estar en escena se haya materializado y nos está impulsando, nos está dando la base para lo que muchos también queremos, que es cine, televisión, salir del país, ¿no? Por ejemplo, o incluso quedarnos aquí y formar parte del cine mexicano también. O incluso algunos tienen el sueño, ¿no? Como de crear más teatro social, cambiar la mentalidad, como decía el profe Avilés, ¿no? Formar parte de estos cambios sociales. Yo creo que a muchos de nosotros el sueño de ser actor se materializó con esta carrera. Antes, en nuestras generaciones, ahora es como dicen, en nuestros tiempos, aspirábamos a como al trabajo en el escenario, en el trabajo teatral. Hoy día ya escuchamos que aspiran al trabajo en los sets, a los sets de televisión, a los sets de cine. ¿Cómo se vive esa sensación? Desde el punto de vista del docente, porque muchos de ustedes son y se prepararon desde las tablas teatrales, ¿no? Algunos llegaron al cine. ¿Cómo se vive esa sensación de que ahora muchos de ellos quieren irse por diversos campos que antes no teníamos nosotros? Mira, decía la compañera Vianey, yo al revés, yo dejé las novelas para venirme a la docencia, ¿no? Pero eso no es mayor ni menor mi compromiso con la escena, porque a fin de cuentas seguimos en la escena. Sí, cuando yo salgo de la Facultad de Teatro de la UB, como pionero también de estos actores universitarios, pues eran las tablas, pero se da la oportunidad de entrar al cine y fui, probé y funcionas, porque traes las bases, ¿no? Y fui a las novelas y funcionas, traes las bases, pero no teníamos clases para la cámara, esas cuestiones de televisión. Eso lo vas aprendiendo también sobre la marcha, ¿no? Ese otro lenguaje, pero la base es el teatro.
La base es, lo voy a decir, las acciones físicas. Si tenemos claro las acciones físicas que nos propone Stanislavski en el sentido primario, y digo, se ha desarrollado y dicen que ya no existe y que ya se murió. No, la base es eso. Porque en cámara, los que han estado en cámara, que ya la mayoría, ¿qué nos piden? Naturalito, fe y sentido de la verdad, no hables con las cejas, sí, tararararara, hay todo un lenguaje, ¿no? Y ese lenguaje no lo asimilas si no tienes claro qué haces en ese momento en el set. Ni siquiera lo que dices, porque luego se nos olvida el texto a todos a la mera hora, pero como hay la facilidad de toma 3, toma 4, toma 5 y entre tanta toma pues ya te lo aprendiste, y en el teatro pues no, es única toma. Entonces son dos lenguajes, pero si tienes las bases teatrales, escénicas, creo que estás del otro lado. Sin embargo ahora, yo que he sido testigo del cambio de los programas en esta licenciatura y que conozco pues las 24 programas que existen hermanas, las escuelas hermanas que tenemos, ahora pues se ha diversificado todo eso, ¿no? Ahora la interdisciplinariedad está de moda, todo revuelto, ¿sí? Ahora ya no se llama historia del teatro, ni se llama análisis de texto, antes se tomaba por separado, ahora es la escena juntas todo, o sea, las disciplinas se van juntando, pero también es parte de lo que la misma sociedad está viviendo, y como público también. Oye, pero eso es más complicado, ¿no? Porque así como lo mencionas, se vislumbra como una especie de choque, ¿no? Una especie como de ¿cómo se llama? No ambigüedad, pero sí esta contradicción. Mientras estas generaciones van fluyendo, los programas hacen que esa fluidez se regrese y observe que la vida es compleja, que no es tan fluida como eso, ¿no? Mira, tan sencillo que yo les digo a la cacatúa verde, les cuento la anécdota, a Arthur Schnitzler, austriaco, y les echo todo el rollo, ¿no? Nació en el 1920 y tanto, su teatro realista, teatro dentro del teatro, es paralelo a Brecht, Yo les echo el rollo, sin embargo ellos empiezan a verificar y constatar lo que yo estoy diciendo. Y si no lo ven aquí, no lo creen verdad lo que uno dice. Entonces también, si uno como profesor no tiene esa pues empatía, pues no aguantas. Y mira que yo he aguantado, ¿no? Aquí sigo. Entonces sí, el origen nunca se va a dejar, porque es el origen. Yo les digo, es como en un edificio, los muros son los muros. Ya vendrá el arquitecto y pondrá los espejos, quitará, pondrá, y vendrá otro y quitará y pondrá. Pero las bases son las bases. Ya, si se cae en un terremoto el edificio es porque las bases ya dieron lo que tenían que dar. Y es lo mismo acá. Ya en noveno, ¿qué les gustó? ¿Qué les agradó? ¿Les gustó Stanislavski? ¿Les gustó Strasberg? ¿Les gustó el antropocentrismo? Brecht. ¿Qué les gustó a ustedes? Grotowski. ¿Por qué? Bueno, a mí me gustó mucho Grotowski porque, aparte de que fue como el primer teórico que estudié, se me hizo algo muy padre esto que dice que en su tiempo estaba la tele en boga, el cine, ya, o sea, la gente ya se iba por ese tipo de entretenimiento y el teatro se estaba desplazando. Entonces, el teatro, todas las compañías de teatro quisieron llamar la atención. ¿Qué le agregamos? ¿Qué le metemos? Luces, efectos. ¿Qué hacemos para que el teatro sea más llamativo, para que todos volteen a verlo?
pero Grotowski dijo, ¿y si en vez de añadirle le quitamos? ¿Qué tal si nos quedamos con su esencia? Le quitó las luces, le quitó el escenario, le quitó esto, maquillaje, todo, y solo se quedó con dos cosas, que fue con el actor y el espectador. Y siento que ese vínculo se atesora mucho más en este arte que cualquier otro, ¿sabe? Porque tenemos arquitectura, están las estructuras, una pintura, tenemos la cámara, una fotografía, pero siento que en este arte, en el teatro, está el contacto de primera mano, ¿sabe? Esta unión que como seres humanos nosotros buscamos socializar, buscamos vínculos. Y siento que en el teatro se fortalecen esos vínculos. Como dice Stanislavski, un sentido de comunidad. Nos unimos todos y una vez que estamos unidos todos, podemos invitar a otros más, que son nuestros espectadores. Pues como lo que dices, ¿no? El origen, eso es Grecia. Eso es Grecia, es el inicio, es el punto fecundo, ¿no? De comenzar todo este fenómeno que de alguna manera sigue vivo, sigue latente. En la pandemia surgieron estas ideas del teatro extendido, del teatro expandido. Sin embargo, creo que lo más importante va a seguir siendo la parte de convivir, la parte de hacer comunidad, ¿no? Porque de alguna manera el hecho fue que el teatro lo que generó fue la comunidad, el unirse, ¿no? Sí, mira, como un maestro ilustre de aquí, que fue tu maestro también, lo dice. Cuando estaba la ritualidad y de pronto alguien decide no estar, se sale y se sienta a observar lo que los demás dicen, surge el fenómeno teatro. Ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Entonces es eso, ¿sí? Y a partir de ahí, pues se vino generando toda una, a lo largo de la historia, pues estilos, formas de contar historias. Y hasta ahora, ¿no? A mí me preguntan mucho, ¿no? ¿Eres stanislavskiano? Freo que soy ecléctico, porque en todos los montajes están todos. Sin embargo, la base siempre estoy friegue. ¿Qué haces? ¿Qué dices? Y son acciones físicas. Pues es que al final de cuentas él es el que monta las bases, ¿no? Y de ahí Batenhov, los otros dos rusos alumnos de él, luego Strasberg y luego las señoras que estuvieron con Strasberg, sí. ¿no? O sea, al final del día siguen la misma rúbrica, ¿no? La acción física es la que hace que se dé el fenómeno dentro del escenario, ¿no? ¿Quién más? ¿Otra cosa que les guste? Bueno, Peter Brook. Sí, Peter Brook, en el libro de... No me acuerdo el nombre, pero viene el teatro tosco, teatro sacro y el teatro mortal, que lo divide y cuenta las diferencias. Es como, bueno, yo cuando leí el teatro sagrado, la verdad, pues me quedé como muy impresionado, porque, bueno, también el profe Avilés, semestres atrás, nos decía, ¿no? Un ejemplo, la misa. La misa, que es un ritual de los símbolos, todas estas cuestiones, ¿no? Y hace poco tuve que llevar ese libro de Peter Brook a una exposición y tuvimos que hacer como un ejercicio sacro. Sabemos que esas cuestiones son como muy complejas porque no tienes como que rebasar como estos lados espirituales, ¿no? Y entonces que Peter Brook haya como dadose cuenta de estas cuestiones de que también el teatro, ya desde los tiempos antiguos está esta cuestión de lo sagrado, tener este respeto, y cómo lo va descifrando en el libro se me hizo como muy interesante, y también cómo lo va relacionando con muchos ejemplos, como estas parábolas, y te dice al final que es como un respeto al escenario, al teatro, y todo es sagrado y todo tiene un por y para qué. Y regresamos, ¿no? Regresamos a los griegos, es lo mismo, ¿no?
aparece el teatro desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista litúrgico. Al final del día, antes de una obra de teatro, se hacía todo un ritual con estas cuestiones para darle gracias a Dionisio, ¿no? Que tenía que bendecía las tierras, bendecía el lugar y se le agradecía por ello, ¿no? Y de alguna manera el espectáculo teatral era simplemente el culmen de cómo los seres humanos nos comportamos con y sin ellos, ¿no? Y Peter Brook retoma esas cosas de una manera mucho más allegada a nuestros tiempos, ¿no? Que de alguna manera se va perdiendo por la misma modernidad, ¿no? Lo que nos está sucediendo actualmente, ¿no? Que vamos perdiendo este respeto al culto, este respeto a lo sacro, no a lo sagrado, sino a lo sacro. Al final de cuentas, la escena es un espacio sacro al cual se le debería de rendir culto cada vez que se sube a él, ¿no? Sin embargo, ahora con todas estas propuestas posmodernas, en donde entra la tecnología, pues tenemos que adaptarnos también, ¿no? Porque si no nos va a comer la tecnología y entonces va a haber monitos, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial, que pues a mí me da mucho miedo, todo lo que está pasando con eso, ¿no? Pero miren, aquí lo esencial es que vino la televisión, vino el cine, vino el TikTok, vino todo lo que está viniendo. Sin embargo, la esencia de la escena sigue viva. Y sigue viva porque existen seres humanos que interactúan en tiempo real, ahora sí que hablando de términos que se usaron en la pandemia, ¿no? En tiempo real y tienen contacto con el otro. Porque esa necesidad del ser humano de conocer la historia del otro, pues siempre ha venido, pero si la cuento y si me la cuentan en secreto, sí, en primera voz, llega mejor que si es a través de la tecnología. Nosotros podemos leer una novela y nos da una impresión y luego la hacen película. Es la misma historia, pero está tratada de otra forma y nos produce quizá lo mismo u otra cosa distinta. Sin embargo, si eso yo lo veo en vivo, me genera otra sensación, que es esta sensación de convivir con el otro de una manera directa y de verle a los ojos. Porque ya la cuarta pared de Stanislavskiana, pues sí, ya no existe, ¿no? Y por eso ahora, bueno, yo soy siempre, vean al público, yo rompo siempre en todos. En esa Cacatúa Verde hay cabaret, hay actuación de Diderot, okay, ¿sí? Para el cómo era antes, sí, ok, sí, porque está situado en una fecha, en una época determinada, ¿no? Pero también hay modernidad, hay pelea de espadas, porque hay que poner en práctica también toda la cuestión física que aquí se ve. Entonces, en este espacio mover a 30 personas es complicado, pero no imposible. Entonces, yo trato, es brechtiano totalmente, estoy rompiendo ahí quizá con la estructura que nos propone el mismo autor. Entonces, también nosotros como docentes, directores, tenemos que evolucionar, porque si no evolucionas, te quedas. Bueno, es que al final del día es como lo decías al principio, ¿no? Tenemos que observar nuestro entorno, tenemos que ser, aspirar, por ejemplo, a ser como Shakespeare, ¿no? Que era una persona de su tiempo, y entonces todas las cosas que hacía eran de su tiempo, de su momento histórico, ¿no? Y no solamente de su localidad, sino que se salía más allá de las localidades, ¿no? Y eso creo que lo hacía todavía mucho más interesante, ¿no? Creo que ustedes ahora en la situación en la que están se tienen que convertir en eso, ¿no? En artistas de su tiempo.
tratar, no, bueno, no tratar, se supone que deberían observar el mundo en ese sentido, ¿no? Desde una perspectiva kantiana, ¿no? Donde tienes que saber de economía, de cultura, de arte, de política, de sociología. En ese sentido estamos hablando que tienen que convertirse en artistas de su tiempo, ¿no? Creo que eso es a lo que deberían aspirar o deberíamos aspirar todos. Y a mí me da miedo eso. Ya, no, sí. A ver. O sea, como actor, Ok, ajá. como actor y director, me da miedo eso, ¿no? No evolucionar. Ah, sí, ok. Y bueno, por eso yo he tratado de no dejar de actuar, ¿no? Y tanto en escena como pues frente a cámara. O sea, no lo he dejado totalmente, ¿no? Pero pues bueno, hubo un tiempo en donde viví de la tele, ¿no? Sí. Ahora vivo del sueldo de la... Sí, pero aún así yo he continuado por eso precisamente. Porque te entra una especie de pánico escénico cuando dejas de actuar. Cuando dejas de pararte a una cámara por un determinado tiempo, te da un pinche pánico escénico, perdón por el pinche, que de pronto ya te sabes el texto, ya llegas al set bien acá, y ¿qué digo? Se te borra el cassette, pero es por la falta de... Entonces pues yo espero, después de que me jubile de aquí, pues voy a regresar a lo que decía Vianney, voy a regresar a hacer casting de viejitos, voy a pedir apuntador y para seguir pues vivo, ¿no? Vivo en el sentido creativo. También eso me da miedo, que en el momento en que ya no tengas posibilidades creativas, ya no eres de aquí. Y espero que eso se tarde en llegar. ¿Quién me puede platicar de la obra? ¿De qué trata? ¿De qué va? Bien, pues la obra de A la Cacatúa Verde es una referencia de cómo se inicia la Revolución Francesa sobre la toma de la Bastilla, en la cual, como tal, pues son spoilers lo que voy a decir. Abarca todo dentro de la historia, dentro de una taberna. La taberna es la de la Cacatúa Verde. El protagonista como tal es el tabernero, que es el que está al contexto de todo lo que está pasando por fuera y lo que está pasando por dentro. Y sus trabajadores pues también están involucrados dentro de ello. Y la gente burguesa siempre llega a esa taberna porque sabe perfectamente que ahí son supuestamente shows, son representaciones. Sin embargo, realmente están hablando de cosas que van a suceder, están contando anécdotas reales y están encubriendo otras situaciones las que ellos creen que es parte del show, ¿no? Y uno de los miembros, que es amigo del tabernero, llega con esa idea de que, mira, te platico que hice esto, que hice el otro, y hoy va a caer la Bastilla. O sea, se lo cuenta haciéndole referencia a lo que va a pasar. Entonces, al momento de que él regresa, tras todo de que los duques, la gente importante se encontró dentro de la taberna y pensaron que todo era un show, cuando se enfrentan al mundo de la realidad es cuando se dan cuenta, ok, estos nos tenían aquí encerrados realmente porque no querían que nos diéramos cuenta de lo que estaba pasando por fuera, nos querían tener aquí bajo que esto es un show, esto es una historia, pero en la realidad es que por fuera todo estaba pasando en tiempo y forma y a ellos los teníamos encerrados simple y sencillamente con la idea de que no pudieran hacer nada ni reaccionar ante la situación. ¿Y hay algún tipo de paralelismo con la realidad? Obviamente, a ver, nuestra actriz símbolo, signo, ¿dónde estás, Karime? Allá está. A ver, ella. ¿Qué paralelismo se México. Es Francia, pero... Bueno, si bien la obra, como dicen, se sitúa en Francia, el profesor hizo como esta analogía con la obra de Diego Rivera, donde sale la Catrina, Una tarde en la Alameda. Entonces a esto hace referencia, como decía Posada, que la muerte siempre está presente. No importa de qué rango social seas, no importa si tienes más dinero, si tienes un mejor trabajo, la muerte siempre va a estar ahí. Y creo que la imagen que se genera al final, visualmente, es totalmente una réplica a dicha pintura. Y las personas que ojalá puedan observarlo y darse cuenta, será un gran signo y símbolo. Ok. Creo que eso es lo interesante y lo chido del teatro, ¿no? Que seguimos y podemos seguir hablando de cosas que incomodan, ¿no? Que a la gente le puede incomodar. Al final del día, el teatro es incómodo. Sí. Bueno, es como mi sello también, ¿no? Todo tiene una cuestión política,
por algo será, no sé. En la anterior, que fue Ratas, que terminó con ratas, pues es un break. Una ciudad está invadida por ratas y las autoridades no hacen nada, entonces pues les vamos a echar ratas a ellos para que hagan algo, y viene la represión, tarará, y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿Y qué tal si aumentamos un nuevo impuesto a los carruajes que se van a estacionar enfrente de las casas y ahí están los parquímetros? O sea, sí, siempre hay ese paralelismo que no se le puede decir tan directo al público porque se vuelve un panfleto. Claro. Entonces ahí es donde entra esta cuestión, pues la poiesis, ¿no? Claro. La manera de decirlo de una forma poética, ¿no? El hecho reflexivo. El hecho reflexivo. Entonces, pues me he caracterizado también porque todos mis montajes pues llevan como esa cosa, ¿no? Ya están a punto de salir. ¿Cuál es su experiencia en la escuela? ¿Cuál ha sido la experiencia en la universidad? La mía fue la más linda, la más divertida, la más desastrosa, la más de todo. Sin embargo, creo que aprendí demasiado. Pero ustedes... Pues de igual manera creo que nosotros hemos sido una generación que se ha enfrentado a diversas situaciones un tanto complicadas desde el inicio de la carrera. Como lo mencionamos, somos la generación pandemia, empezamos en línea cuando muchos no queríamos realmente pues enfrentarnos al público de esa manera, ¿no? De igual manera, pues hemos tenido situaciones aquí internas en la universidad, paros estudiantiles, diferentes quejas, marchas, situaciones así que nos han complicado un poco nuestra formación académica, porque quieran que no, el hecho de esas situaciones a nosotros nos limitan o nos restan el hecho de seguir trabajando, pero a la vez nos ha formado como una generación muy resistente, porque como lo dijo el compañero, de 120 que estamos, seguimos 100. Y eso demuestra que realmente es porque tenemos disposición y ganas de aprender y ganas de seguir adelante, y sobre todo porque somos artistas, y como artistas lo sabemos, nos vamos a enfrentar incluso a un público muy complicado, como nos vamos a enfrentar a un público que nos regale el aplauso sin entender absolutamente nada, pero a final de cuentas nos mantenemos aquí, tal vez por el apoyo de nuestros maestros o tal vez simplemente por nuestro propio espíritu, pero de una u otra forma somos una generación que está constante ante todo. Yo creo que hay como ciertas cosas que se van ligando, ¿no? A mí me tocó paro. También, A mí me ¿cierto? tocó paro. Ahí detrás de cámaras le tocó paro. A ustedes también les tocó paro. Creo que algo que decía, no me acuerdo quién, si era Pepe Mujica o algún escritor por ahí, que decía que el universitario por naturaleza es rebelde, es revolucionario, y si no fuese así sería una contradicción. Una contradicción, sí. Entonces creo que si vivieron la vida universitaria en ese sentido revolucionario, en el de generar cosas nuevas para ustedes mismos y para los demás, creo que van por el buen camino. Y si saliendo de acá siguen con esa misma perspectiva, con esa misma visión, será chidísimo encontrarlos allá afuera, participando, conviviendo, aprendiendo de esas cosas, ¿no? Yo les deseo un chorro de éxito fuera del escenario y dentro del escenario, ¿no? Maestro. Nada, pues agradecerte la visita, también agradecerles pues a ellos que tomáramos este tiempo de nuestro ensayo, pero también es importante todas estas reflexiones que hacemos de nuestro quehacer y nuestro deber. Sobre todo. Nuestro quehacer y nuestro deber. Porque cuando hemos decidido dedicarnos a esto es porque tenemos un deber ser. Sí. Sí, entonces pues muchas gracias. Y aquí estamos. Bueno, banda, pues aquí estuvimos en las instalaciones del Colegio de Arte Dramático de la UAB con los chicos de noveno que están a punto de salir, el maestro Avilés, gracias por el espacio, y pues síganos, denle clic ahí a la campanita, somos Zona Teatro, recuerden, el teatro no es la vida, pero en el escenario se hace la vida. Bye bye, nos vemos.